Hay que esperar nomás, de a poquito van a llegar. Sí. Bueno, si pudieses tú avisarles que ya estamos conectados para iniciar la clase, te lo agradecería. ¿Ya? Ningún problema, voy a enviar un mensaje al WhatsApp. Ya, gracias, estimado. Bien, ahí se van sumando más. Buenos días. ¿Cómo están? Ya, profesor, fue enviado el mensaje. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí se siguen sumando sus compañeros y compañeras. Vamos a esperar unos segunditos para aquellos que estén conectando, para que partamos todos juntos. Buenos días, me escriben por interno también en el chat. Eh, Así es que, bien. Bien, yo ya inicié la grabación de la clase, así es que estaríamos a punto de comenzar. ¿Ya? Y para comenzar, voy a compartir el Power que preparé para el día de hoy. Por favor, coméntenme si ustedes lo están viendo ya o si hay alguna dificultad para resolverlo inmediatamente. ¿Se ve o no lo que Sí. estoy editando? Muchas gracias. Bien. Bien, vamos a comenzar. Por respeto a los que ya se conectaron a la hora, tenemos 11 estudiantes conectados, ¿ya? De 24 creo que son ustedes, ¿no? Así es que vamos a comenzar entonces, ¿ya? Y esperar que el resto de sus compañeros y compañeras se sigan conectando, ¿ya? Vamos entonces. Bien, a ver, nosotros la clase anterior estuvimos trabajando, recordarán ustedes, lo que tiene que ver con las instituciones del Estado, los poderes del Estado, eh, y eh, cómo éstas actuaban, operaban, incluso hicimos el taller con respecto a los tiempos que debiese tener una iniciativa legal para ser finalmente concebida como una ley de la República, ¿ya? Y eso está iniciándose la revisión de ese trabajo, así que yo espero la próxima semana ya tenerle la nota. Eh, Hoy día también, que no se me olvide, les voy a dar ya la próxima actividad evaluada, que va a ser para un par de semanas más, ¿ya? Así que hoy día dejamos eso también ya armado, ¿ya? Así que, bien, ustedes recordarán que trabajamos nosotros hace varias clases atrás, yo creo que unas 3 4 clases atrás, de cómo antiguamente se concebía la educación cívica, que era formar ciudadanos para un Estado nacional, ¿cierto? Y el ciudadano además era visto como un elector que tenía que aprender con respecto a lo que era el Estado, las instituciones del Estado y cómo participar dentro de la lógica que el sistema político establecía, ¿ya?
Por lo tanto, era importante conocer la Constitución, era importante conocer los derechos y deberes de los ciudadanos, era importante conocer las formas de participación política, ¿ya? Insisto, porque tenía un fuerte foco en entender al ciudadano como un elector, ¿ya? Sin embargo, hoy día hablamos de formación ciudadana y la formación ciudadana entiende al ciudadano no como un elector, sino que más bien como un sujeto político, ¿ya? Por lo tanto, no requiere tener 18 años para ser concebido como un sujeto político. Y ustedes recordarán que estos días estamos ya a puertas de conmemorar un año del 18 de octubre y en estos días, hace un año atrás, estaban los estudiantes secundarios que jurídicamente no son ciudadanos, ¿ya? Eh, pero estaban desarrollando una serie de iniciativas para saltarse los torniquetes en el metro y esto va a generar una gran movilización social en el país el 18 de octubre, ¿ya? Por lo tanto, los estudiantes secundarios son sujetos políticos. Sin embargo, la visión tradicional de ciudadanía no lo entiende como un ciudadano, sino que hoy día la formación ciudadana entiende incluso a las personas que no cumplen las tradicionales o tradicionales requisitos de la ciudadanía en términos de la educación cívica, sí lo entiende como ciudadano, ¿ya? Y este ciudadano es mucho más complejo. ¿Debe conocer elementos de la educación cívica? Por supuesto, y por eso nosotros las dos últimas clases trabajamos lo que era el Estado, los poderes del Estado, etc. Pero además se entiende que el ciudadano se forma no únicamente en su relación con el Estado, sino que también en su relación con su comunidad, con su barrio, con su escuela, ¿ya? Con los medios de comunicación, con la industria cultural, etcétera, etcétera, con el mundo, ¿ya? Hoy día podríamos decir incluso que el ciudadano no es de un Estado nacional, sino que incluso un ciudadano del mundo, ¿ya? Ante ello, también la forma de entender la democracia es distinta, ya no una democracia representativa, sino que más bien una democracia participativa, ¿ya? Y en la ciudadanía lo que se busca efectivamente es que participe el ciudadano. Y también habíamos dado cuenta de que existen a lo menos dos paradigmas, dos formas de cómo entender la ciudadanía. Y estaba una liberal que asumía que el individuo es anterior a la sociedad y al Estado. Por lo tanto, la sociedad y el Estado le fueron quitando derechos individuales, valga la redundancia, al individuo. Por lo tanto, en la mirada liberal de la ciudadanía se valoran los derechos individuales, no los derechos sociales y colectivos, sino que más bien los derechos individuales. Y se asumen estos derechos individuales como una especie de triunfo sobre la sociedad o sobre el Estado, ¿ya? Pero también hay otra concepción que tiene que ver con la comunitarista, en la cual entiende al ciudadano o al individuo más bien como un producto de la sociedad y del Estado también. Por lo tanto, a la sociedad le importa cómo se forme estos ciudadanos, ¿ya? Y estos ciudadanos participan activamente de la sociedad, ¿ya? Y acá está buscando más bien, en términos de derechos, derechos colectivos y sociales más que derechos individuales, ¿ya? ¿Se fijan que son dos miradas completamente distintas en torno a cómo entender la ciudadanía? Consultas, comentarios, por favor, vayan haciéndome apenas les surjan. No sé si hay alguien que quiera opinar inmediatamente. ¿No? Continuamos. Eh, bueno, en términos liberales, ¿cómo entendía la democracia? Insisto, la liberal cree en la autonomía del individuo y por lo tanto la democracia debe respetar y valorar los derechos más bien individuales y cree en la democracia representativa. Yo como ciudadano traspaso mi soberanía, que es la capacidad de decidir autónomamente, a algún representante que elija por mí. Y yo puedo renovar o cambiar en este ejercicio electoral cada 3 o 4 años, en la cual voy a elegir al nuevo alcalde, a los nuevos concejales, diputados, senadores, consejeros regionales ahora, ¿cierto? Presidente de la República, ¿ya? Por lo tanto, yo elijo cada 3 o 4 años y ellos van y deciden por mí, ¿ya? Por lo tanto, yo traspaso la soberanía. Pero la perspectiva comunitarista y la nueva concepción de cómo hoy día se entiende la ciudadanía, entiende que
la democracia no es únicamente la cual yo delego en otros que elijan por mí, sino que yo participo permanentemente, delibero, construyo, propongo, me hago responsable de. ¿Ya? Por lo tanto, yo participo de la actividad social, participo de la actividad barrial, de mi comunidad educativa, de mi comunidad política, entiéndase el país también. ¿Ya? Porque las cosas públicas que son de interés público me interesan a mí, porque me van a afectar también. ¿Ya? Y por lo mismo yo trato de participar e incidir para que los acuerdos que se tomen colectivamente le hagan bien al colectivo y en consecuencia a mí. ¿Ya? Y por ello creo en la democracia participativa más que en la representativa. ¿Ya? ¿Consulta? ¿No? ¿No? ¿No hay comentario? Y yo había hecho mención a la famosa educación en controversia de Abraham Mackenzie, ¿cierto? En la cual nosotros encontramos que permanentemente, y nosotros también tenemos que saber educar en la controversia, no tenemos que únicamente quedarnos con esta idea genérica, bien intencionada, de que la democracia así debe funcionar bien, ya, pero ¿cómo educamos cuando hay desaveniencia, hay divergencia, hay choque de posturas que efectivamente son difíciles o a veces ni siquiera se logran consensuar? ¿Ya? ¿Cómo educamos en esa divergencia, en la conflictividad también, o como dice Abraham Mackenzie, perdón, en la controversia? Y Mackenzie sostiene que permanentemente nuestra sociedad y nuestro país y el mundo tiene controversia, y a veces lo que nosotros no tenemos o no educamos es efectivamente en la controversia para que las personas puedan analizar adecuadamente las problemáticas y tomar las mejores decisiones, ¿ya? Aceptando la posibilidad de que hayan puntos de vista distintos a los que yo creo, ¿ya? Y aceptando la idea de que en un acuerdo yo debiese tener la disposición también de ceder algunos aspectos, o también asumiendo de que debiese existir también el derecho al disenso, al no estar de acuerdo. ¿Ya? No siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Por qué tenemos que estar siempre de acuerdo en todo? ¿Ya? Por lo tanto, hay también derecho al disenso. ¿Ya? Así es que eso Abraham Mackenzie nos invita. ¿Ya? Si yo viese cuáles son en Occidente algunas de las características de los regímenes democráticos que están bien aceptados, y no hay duda de aquello, podría decir que en términos generales nosotros asociamos que un país es democrático porque hay elección y la gente puede elegir a sus autoridades. ¿Ya? Por lo tanto, estaríamos en presencia de elecciones periódicas, es decir, cada cierto tiempo se hacen, son libres, cualquier persona o partido político, colectivo político, grupo político puede levantar sus propias candidaturas, y además son informadas. La ciudadanía tiene derecho y tiene la posibilidad de acceder a la información de los distintos sectores o visiones políticas. ¿Ya? Por lo tanto, existen elecciones periódicas e informadas. ¿Ya? También es un gobierno de las mayorías. Es decir, cuando hablamos de democracia, que es el gobierno del pueblo, en el que el pueblo ejerce la soberanía, normalmente esto lo asociamos a mayorías. ¿Ya? No a minorías, porque si no serían otro tipo de regímenes políticos y no democracias. ¿Ya? Sino que en esencia la democracia son gobiernos de las mayorías. Pero estas mayorías no debiese implicar abuso o imposición arbitraria sobre las minorías, sino que al contrario debiese haber respeto, diálogo, inclusión de las visiones también de las minorías. ¿Ya? Que eso también es relevante. Se esperaría también que exista alto nivel de participación ciudadana, porque si hay un bajo nivel de participación ciudadana, se comienza a deslegitimar la democracia y por lo tanto también a deslegitimar a las autoridades políticas, y puede entrar en crisis el sistema político en su conjunto. ¿Ya? Clave también el respeto y promoción de los derechos humanos. ¿Ya? Es decir, los derechos humanos surgen eh, después de la Segunda Guerra Mundial,
Recuerden ustedes que en la Segunda Guerra Mundial una de las situaciones brutales que ocurrió fue que estados comienzan a violar sistemáticamente los derechos a la vida, ¿cierto?, de su propia población. Y ahí están, ejemplo vivo, fueron los campos de concentración nazis, ¿ya?, en la cual el Estado comenzó a exterminar masiva y sistemáticamente a sectores importantes de la población. Y si bien es cierto, hay discusión en torno al número de víctimas, si fueron 6 o 8 millones de judíos, no fueron únicamente judíos los que fueron asesinados, también fueron asesinados una gran cantidad de gitanos, de homosexuales, de población negra, de comunistas, que fueron asesinados también por el régimen de Adolf Hitler, ¿ya? Por tanto, a partir de esa experiencia traumática, eh, se visualiza de que es necesario crear algún tipo de principios, algún tipo de declaración que hable de derechos humanos que sean universales y respetados por todos los países, ¿ya? Y tiene la obligación principal la promoción y respeto a los derechos humanos los estados, ¿ya? Porque la violación de los derechos humanos lo hacen los estados contra su población o contra la población, ¿ya? A ver, se lo voy a decir en un ejemplo que aparece frecuentemente. Si alguna persona, algún manifestante, por ejemplo, en un contexto de una manifestación, agrede a un carabinero, no es violación de los derechos humanos, ¿ya? Sino que más bien es un delito de atentado a un funcionario público, entiéndase carabinero. Y por haber agredido o atentado contra ese carabinero, el ciudadano tiene penas más altas que, por ejemplo, haber agredido a un vecino si es que tuvo alguna dificultad o alguna persona jugando un partido de fútbol se enojaron y terminan agrediéndose, ¿ya? Eh, eh, las agresiones entre ciudadanos tienen ciertas características, ciertas connotaciones y va a depender del tipo de agresión, qué tipo de delito va a incurrir. Sin embargo, si hay una agresión a un funcionario de carabinero en ejercicio, tiene penas considerablemente más altas, ¿ya? Porque el Estado lo que hace es proteger a sus funcionarios, ¿ya? Y en este caso a carabineros. Por lo tanto, si carabineros o si el Estado no respeta y valora la integridad de sus ciudadanos, está cometiendo violación a los derechos humanos, ¿ya? Hay una diferencia, ¿ya? Por lo tanto, la violación de los derechos humanos tiene que ver con acciones conscientes u omisiones conscientes del Estado por sobre o sobre sus ciudadanos, ¿ya? Es decir, si un carabinero, lo que vimos, empuja a un joven y cae al río Mapocho, eso claramente estamos en presencia de una violación flagrante de los derechos humanos, ¿ya? Si el Estado, para sacar el foco de carabinero, si el Estado, por ejemplo, no protege la ciudadanía en torno a contaminación, por ejemplo, en las zonas costeras del país, en la cual hay lugares de faenas mineras, eso es una violación de los derechos humanos de esa ciudadanía por parte del Estado, porque el Estado tiene que desarrollar todas las normativas y todas las acciones pertinentes para proteger la salud y la integridad de las personas. Y vamos, por ejemplo, a lo que ocurrió en nuestro país con respecto a la pandemia. Cuando uno revisa los decretos y las resoluciones exentas emitidas desde el día 16 de marzo y particularmente de la del 18 de marzo, en la cual se decreta estado de catástrofe, de calamidad pública y comienzan las cuarentenas focalizadas en el país, lo que está haciendo el Estado ante una pandemia está, entre comillas, resguardando la integridad física de las personas, ¿ya? Y por lo tanto, una medida para resguardarlo, y cuando uno lee el decreto, así lo establece para resguardar la integridad, porque es una obligación del Estado resguardar la integridad de la ciudadanía. Una de las medidas es que se suspenden las clases y las personas no debiesen salir a la calle, ¿ya? Por lo tanto, se coartan algunas libertades en función de un bien mayor que es la integridad de las personas. Si el Estado no hubiese tomado algún tipo de medida al respecto en torno a esto, debiese ser acusado de violación de los derechos humanos. Por eso hoy día también hay juicios políticos que el otro día no avanzó, no prosperó,
pero hay juicios que se están desarrollando en torno a qué pasa con el Ministerio de Salud, qué pasa con el gobierno en términos de la cantidad de gente que ha sido contagiada o muerta en el país y por tanto no haber tomado medidas mucho más anticipadas, más eficientes para resguardar la vida y la salud de los chilenos en el contexto de pandemia, ¿ya? Por tanto, es una obligación del Estado resguardar la integridad de las personas. Por ello, es inadecuado sostener que si una persona agrede a un carabinero, estamos hablando de que está violando los derechos humanos del carabinero. No, porque hay otras leyes que sancionan esto. Pero si un carabinero agrede desproporcionadamente, ¿ya? No hay una proporción en el uso de la fuerza, efectivamente estamos en presencia de violación de los derechos humanos. Es decir, tiene que ver con acciones conscientes u omisiones del Estado o sus agentes contra la población o contra ciudadanos o grupos de ciudadanos. ¿Consultas, comentarios? Profesor, ¿puede la nacionalidad estar sobre los derechos humanos? ¿Perdón? La nacionalidad puede estar por sobre los derechos humanos, me explico. Hace poco tiempo atrás, un amigo que viajó a Estados Unidos tuvo un accidente ¿Ya? y le exigieron un seguro de vida para entrar al país. Sí. Entonces, si él no hubiese tenido ese seguro de vida, no lo hubiesen atendido. Así simplemente se hubiese tenido que pagar todo de forma particular. Eh, Mira, Por lo menos, particularmente, sí, por lo menos acá en Chile, no sé, pues si entra un extranjero, independiente que tenga un seguro o no, el Estado garantiza el derecho a la salud por sobre la ciudadanía, o sea, de donde venga. sí, Pero sí, eso no pasa en todos los países, por eso le pregunto. sí. Mira, por lo que yo entiendo, y Estados Unidos debiese estar en la misma línea, por eso me sorprende lo que tú me dices, que efectivamente cualquier persona en cualquier parte del mundo, si tuviese algún tipo de urgencia, debiese ser atendido por el sistema público, ¿ya? Otra cosa es quién paga eso, ¿ya? Pero la obligación primaria inicial es atenderlo, ¿ya? Y el sistema público se debiese hacer cargo de aquello. En Estados Unidos tienen un sistema que efectivamente, por lo que yo entiendo, no soy especialista, no es mi área, pero por lo que yo entiendo, es que cada persona, existe una especie de seguro básico nacional que el Estado lo cubre, pero también existe una especie de contratación de seguros privados que complementa a lo público, ¿ya? Quizás eso le estaban pidiendo a tu amigo, pero por ejemplo acá en Chile, les cuento yo también, para poder ingresar al país, y hay programas televisivos que incluso han hecho esto, cada persona que ingresa al país también tiene que contar con cierta cantidad de dinero. Y usted dirá, pero profesor, eso es discriminatorio. Lo que hace el Estado, entre comillas, el Estado chileno es resguardarse que esa persona que va a entrar al país tiene la posibilidad de mantenerse solo o sola y no debiese estar dependiendo de que el Estado lo alimente una vez que ingrese o que esté quizás pidiendo o incurriendo al robo para poder alimentarse, ¿ya? Por tanto, hay algunas medidas de ese tipo que a veces hacen los estados y el Estado chileno lo hace, ¿ya? Lo hace. Le exige a extranjeros que ingresan al país cierta cantidad de dinero por los días que va a estar en el país, por ejemplo, de turismo, ¿ya? No pueden llegar a ingresar con muy poco dinero, sino que tiene que ser cierta cantidad que le permita a lo menos pagar un hospedaje y tener para la alimentación y transporte diario, ¿ya? El monto exacto no lo sé, pero eso es lo que por lo menos yo manejo, ¿ya? ¿Algún otro comentario? ¿Consulta? Bien, otra de las características es la solución pacífica a los conflictos. A ver, todas las sociedades y todos los países al interior de ellos se desarrollan conflictos, ¿ya? Por tanto, eso es, entre comillas, normal. Lo anormal es la no solución pacífica de esos conflictos. ¿Cómo solucionamos los conflictos? Imponiendo el arbitrio de la fuerza por sobre aquella población, grupo o persona que está en conflicto con otras personas, con otra población o con el Estado, o tratamos de buscar soluciones pacíficas.
En la democracia, en los regímenes democráticos, se debiese priorizar principal y fundamentalmente una solución pacífica de los conflictos, ¿ya? Y si no se soluciona de forma pacífica, existe obviamente el imperio de la ley, hay una serie de requisitos si es que hay algún tipo de diferencia en la cual los ciudadanos pueden concurrir para resolver pacíficamente sus diferencias ante los tribunales de justicia, ¿ya? Y ahí los tribunales resolverán, ¿ya? Y finalmente la existencia de un Estado de Derecho, es decir, que en el país las instituciones, los poderes y las leyes efectivamente funcionen y se respeten, ¿ya? Y no que efectivamente que existan leyes, pero que efectivamente no se cumplan. Porque eso comienza a erosionar el Estado de Derecho y comienza a erosionar también la legitimidad del Estado ante la ciudadanía, ¿ya? Por eso es muy importante que las instituciones y los poderes del Estado funcionen adecuadamente y las leyes funcionen adecuadamente en igualdad de condiciones para todos y todas, ¿ya? Si esto no ocurre, efectivamente el Estado comienza a perder legitimidad y el sistema democrático también, ¿ya? Por lo tanto, esas son, en términos generales, las miradas que, o algunos requisitos básicos que debiese tener los regímenes democráticos, a lo menos en Occidente, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, este tipo de democracia está pensada fundamentalmente en una democracia de corte política, ¿ya? Y aquí estamos hablando fundamentalmente de elementos políticos. Pero la democracia es mucho más amplia y compleja que elementos únicamente políticos, ¿ya? Es decir, que yo elijo mis autoridades, de que el gobierno es de la mayoría, de que la gente participa en las elecciones, de que se respetan mis derechos humanos, de que si hay conflicto lo solucionamos pacíficamente, o de que hay las normas, las leyes y las instituciones funcionan adecuadamente en igualdad de condiciones para todos y todas, ¿ya? Existencia de un Estado de Derecho, sino que hay otras formas también de mirar la democracia, no solamente desde un punto de vista político e institucional, ¿ya? Sino que también incluso hay formas de entender la democracia desde el punto de vista económico y social, la democracia económica y social. Y este fin de semana, no sé si ustedes pudieron leer la columna de Daniel Matamala, La democracia enferma. ¿Les suena? ¿La leyeron? ¿La vieron? ¿Les contaron? ¿Sí? ¿No? Lo menos yo no, profesor. ¿No? ¿No? Yo tampoco, profe. ¿Tampoco? No, no ¿No? ¿No? Ok, no hay problema. he visto. Sí, No me suena. la vamos a ver ahora. Es breve, por eso la vamos a leer en conjunto. Y a partir de ella. Esperemos un segundito, que parece que se me cerró. Esperemos un segundito. Ahí sí debiese estar proyectando. ¿Está proyectando, no? Sí, profe. Impecable. Entonces, usted después la puede revisar y, por favor, está en internet, dice la democracia enferma, columna de Daniel Matamala, este periodista chileno, ¿ya? Bien. Dice, para el cientista político Francis Fukuyama, una medida básica de la salud de una democracia moderna es su capacidad para extraer legítimamente impuestos de sus élites. Bajo ese parámetro, nuestra democracia está enferma. Y hay quienes pretenden subirle aún más la fiebre. Hoy Chile recolecta apenas el 21,1% de su PIB en impuestos, cuando los países de la OCDE, obviamente los países que a nosotros nos gusta medir, ¿no es cierto?, tenían nuestro mismo nivel de desarrollo y recaudaban en promedio el 34%. Es una brecha insostenible que obliga a subir impuestos para los gastos que vienen en pensiones, programas sociales y el endeudamiento por la pandemia. La pregunta es, ¿quién pagará esa cuenta? Desde el CEP, Centro de Estudio Público y Horizontal, se plantea una respuesta: aumentar el IVA.
Ministros y algunos parlamentarios lo valoran y la idea crece como bola de nieve. Eso sería cargarles de nuevo la mano a los más vulnerables e impedir que la discusión tributaria se centre en los impuestos que paga, o mejor dicho, no paga, la élite que concentra el poder económico político. Porque ese chancho está muy mal pelado en Chile. Veamos, el IVA castiga más a las familias más pobres que deben consumir todo lo que ganan, o más bien endeudamiento. Según el Servicio de Impuesto Interno, el 10% más pobre de Chile gasta un cuarto de sus escasos ingresos en pagar IVA, el 25,4%. Los hogares más acomodados, en cambio, pueden ahorrar e invertir buena parte de sus ingresos. El 10% más rico solo destina el 7,2% a IVA. Según el doctor en Derecho y experto en tributación, Francisco Safi, el sistema tributario chileno, comillas, está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple. Es cosa de compararlo con los países de la OCDE para ver su anomalía. Chile recauda por IVA el 41,6% de sus impuestos. En la OCDE es menos de la mitad, 20,2% en promedio. En cambio, el impuesto a la renta que pagan los sueldos más altos recauda el 23,9% en la OCDE y apenas el 9,7% en Chile. Sí, en algo sí somos líderes en la OCDE, en impuestos que castigan más a los que menos tienen y apenas tocan a los que están arriba de la pirámide económica. Como dice el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, Javier Echeverry, en materia tributaria, a la élite le gusta mantener sus privilegios y estos son enormes. En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento, paga 0. Ahora piense, ¿a quién beneficia o a quién perjudica esa diferencia? En Chile, el ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles, excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y la devolución de lo gastado, puede terminar pagando la 20ª parte. Sí, 1 de cada 20 de lo que usted pagó. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aún más simple. No paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia? En Chile, si usted gana un sueldo de 700.000 por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia? El Servicio de Impuesto Interno tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten por recibir el bono de la clase media, lo que está muy bien, pero no ha sido más bien que un gatito ronroneador en gigantescos esquemas elusivos como las empresas zombies, 1.453 millones de dólares. Según un cálculo del propio Servicio de Impuesto Interno, el 1% más rico del país evade unos 9.300 millones de dólares al año solo el impuesto a la renta. Países desarrollados lo combaten con severas normas antielusión y el levantamiento del secreto bancario. Todo ello ha sido bloqueado en Chile. Cuando se destaparon Penta y Sokimich, el poder político intervino al Servicio de Impuesto Interno para que volviera a lo suyo, clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegio, mientras Delano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir cada uno 857 millones de pesos. En consecuencia de estas evasiones, elusiones y privilegios, sumada a la ineficiencia del Estado, es clara. Mientras los países de la OCDE reducen su desigualdad en 0,15 puntos de cobrar impuestos y hacer transferencias a sus ciudadanos, en Chile esa baja es apenas de 0,03 puntos. No es un misterio cómo hacer más justo el sistema tributario, atacar en serio la evasión y la elusión, acabar con las exenciones injustas, lo que en una buena noticia el gobierno está estudiando,
aplicar impuestos verdes, gravar las estructuras piramidal, como lo hace Estados Unidos, y cobrar por la concentración de los mercados. Por todo ello significa enfrentar una tupida barrera de intereses. Los gobiernos de Elwin y Lagos ya subieron el IVA, tras negociaciones con el empresariado de 16 a 18% y luego 18 a 19%. Ahora se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos: cotización a través del consumo y fines nobles, comillas, mejorar las pensiones. Pero aunque lo vistan de seda, IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo. Que un jubilado pague más impuestos por sus remedios, o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia. Claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados, ni expertos complacientes a su lado. Solo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría será un termómetro de si ese paciente es un enfermo terminal o si tiene esperanzas de recuperarse. Ahí está la columna de Daniel Matamala. Por favor, coméntenme qué les parece. Y parece muy ad hoc, profesor. Es una realidad que, pese a que quizás no conocía la columna y tal vez no manejo el tema con tanto detalle y tanto tecnicismo, siento propio, siento real. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? Profesor, lo que pasa es que, mire, yo le voy a comentar una experiencia. Sí. Yo tengo un estudio anterior que va relacionado con la administración, básicamente con la contabilidad. Perfecto. Y en una de las empresas en las que yo trabajé anteriormente, al hacer la declaración pública de impuestos, el dueño llanamente nos llamó a buscar todos los resquicios legales para pagar la menor cantidad de impuestos. Así es. Entre comillas, con el contador logramos que la empresa pagara casi menos 350 millones de pesos. Y cada uno nos ganamos un bono por haber hecho eso, por buscar esos resquicios legales que la ley le haya permitido. Entonces, claramente está mal pelado el chancho, como se dice. Así es, y esa empresa tenía obviamente a personas que tuvieron que buscar esos resquicios para hacerla pagar menos impuestos, y el país tiene menos dinero para financiar las pensiones, mejorar la salud, educación, infraestructura, protección a la población, lo que sea, ¿ya? Sin embargo, los ciudadanos comunes y corrientes, cuando vamos a comprar el pan, estamos pagando el 19%, y no podemos hacer mucho, hay que pagarlo nada más, ¿ya? Así que efectivamente ahí tenemos una dificultad que es mayúscula. Ahí por interno también hay algunos comentarios que están llegando. Dice: al final se da la oligarquía, solo se beneficia a la élite y siempre el pueblo sale perjudicado. Es uno de los comentarios. Y había otro. Eh, Acá está: la realidad que se vive en el país es simple, en simples palabras, sobre la desigualdad que siempre ha existido y la injusticia que se ve con los más pobres, ¿ya? Por lo tanto, son algunas de las... mi esposo, ahí dice: mi esposo es profesor y todos los años debe pagar el impuesto a la renta, ¿ya? Ahí comenta una compañera también en el chat, ¿ya? Por lo tanto, y vuelvo a la proyección en torno a cómo nosotros hemos entendido la democracia tradicionalmente, ¿ya? La democracia, insisto, la hemos entendido fundamentalmente desde el punto de vista político, ¿ya? Y que eso es lo que ha primado. Pero ¿cómo nosotros avanzamos una democracia más bien de carácter económica y social? ¿A qué me refiero con esto? Es que los ciudadanos nos veamos como iguales y entre iguales, y por tanto que exista menos desigualdad entre los más ricos y más poderosos y los que menos tienen. Por lo tanto, si nosotros angostamos esa tremenda brecha que existe en países como el nuestro, y que nos vemos entre iguales,
no existe este tipo de abusos, la democracia tendría componentes sociales y económicos que le permitirían avanzar considerablemente mejor. Porque a mayor desigualdad de los países, existe mayor conflictividad al interior de los países. Y fíjense usted lo que ha pasado permanentemente en nuestro país, cada cierto rato aparecen estos estallidos sociales, y el último fue el 18 de octubre, ¿ya? Pero esto viene apareciendo cada cierto rato, esto no es de ahora. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el 2001 fue el mochilazo, el 2006 fue el movimiento pingüino, el 2011 fue el movimiento estudiantil, universitario, pero entre esos también recuerde que se levantó Freirina, recuerde que Magallanes, Punta Arenas, estuvo por varios días alejado del resto del país, Coyhaique, Calama, que también se levantó y que estuvo también luchando en estos estallidos. Por tanto, esto no es nuevo, cada cierto rato aparece, ¿ya? En una democracia sana, la población no debiese tener tanta conflictividad interna. Y para que no exista tanta conflictividad interna, lo que debiese haber efectivamente es una sociedad económicamente más justa, que todos paguemos equitativamente nuestros impuestos y por lo tanto que el Estado nos proteja equitativamente también, y también que no nos sintamos que existan tanta desigualdad entre algunos grupos privilegiados, élites pequeñas y el resto de la población, ¿ya? Sino que efectivamente cómo nos sentimos iguales y nos visualizamos iguales, ¿ya? Por lo tanto, avanzar en una democracia social. Y acá lo tengo acá en un par de frases. La democracia social hace referencia a una forma de democracia en que la sociedad establece un ethos, que es una esencia, ¿cierto?, que exige a sus propios miembros verse y tratarse como socialmente iguales, ¿ya? Pero como tenemos hoy día una democracia, como dice Matamala, una democracia enferma, no nos vemos ni nos tratamos como iguales. La institucionalidad del Estado a algunos les permite pagar menos impuestos o reducir los impuestos o reducir las multas, ¿ya? Y ustedes vieron ahora a Ponce Lerú cuánto le bajaron los impuestos, hace un tiempo atrás Delano y Lavín, ¿cierto? Que terminaron yendo a clases de ética, pero la persecución que se está haciendo ahora en torno a aquellas personas que solicitaron dinero del Estado, este bono para la clase media, y mucho de eso fue utilizado para alimentos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo hacer el país más justo y que entre nosotros nos veamos como iguales y el Estado, también la institucionalidad, nos vea a los ciudadanos como iguales? Y eso tiene que ver con una democracia social y una democracia económica. Y no reducir la democracia netamente al acto eleccionario y decir, yo siento que es una democracia porque voy a votar, ¿ya? Sino que porque también el país en el cual yo estoy viviendo es justo para todos los ciudadanos, y entre los ciudadanos nos vemos entre iguales, ¿ya? Y nos vemos entre iguales permanentemente, y no únicamente que mi voto vale lo mismo que otra persona de clase alta, sino que somos iguales permanentemente, o más cercanos a iguales, que haya más equidad, ¿ya? Por lo tanto, esto implica mayores grados de igualdad, donde la diferencia entre los más ricos y los más pobres sea reducida, y la democracia económica, ¿cierto?, propicia o busca o establece políticas redistributivas de los recursos, ¿cierto?, que persigan un bienestar generalizado y que los ciudadanos se vean y se traten como iguales. Les voy a dar un caso de unos conocidos que tengo. En Suecia, son chilenos que viven en Suecia. Y ellos, por vivir en Suecia, a Suecia le interesa que todos sus ciudadanos vivan bien, ¿no? Incluso los inmigrantes. Y cuando llegaron ellos allá, llegaron a trabajar, y ¿qué es lo que hizo el Estado? Le entregó departamentos para que ellos vivieran adecuadamente y le indicó en qué colegio podían tener a los hijos. Los barrios, los departamentos en los cuales los instalaron son de lujo, ¿ah? Con áreas verdes, son amplios, son cómodos, y los colegios donde van los hijos son los colegios públicos que quedan en el barrio, y en esos colegios también van los hijos de los dueños de las empresas de la ciudad, van también hijos de los políticos, van los niños ¿ya?
Por tanto, todos concurren a los mismos espacios y por tanto entre ellos se sienten entre iguales, porque cohabitan en los mismos barrios, pagan impuestos adecuadamente, los impuestos se distribuyen adecuadamente en la población para que todos tengan ciertos estándares de vida, para que se vean y se sientan iguales. ¿Ya? No es solo ir a votar para vivir la democracia, sino que también sentirse entre iguales. Consultas, comentarios, por favor. Profe, ¿Sí? ¿qué significaba ethos? Esencia, es un término filosófico, esencia, la esencia. Ah, gracias. ¿Ya? Saldría un filósofo y me diría, profesor, el leto es mucho más que eso, ¿ya? Que tiene que ver, pero yo lo reduzco a la esencia, ¿ya? ¿Cuál es la identidad, la esencia propia de, ¿ya? Por favor, comentario en torno a esta democracia social y democracia económica, más que ver la democracia únicamente desde un punto de vista político, electoral, institucional. Profesor, a mi parecer también hay una crisis ética en el país, no solamente tema legal, hay una crisis totalmente ética, empezando porque en la mayoría de los colegios y universidades no se pasa la ética como algo fundamental. Sí, sí, pero ojo con el tema de la ética también, ¿ya? Porque la ética, recuerden ustedes, a ver, una cosa son los valores, una cosa es la moral y lo otro es la ética, ¿cierto? Que la ética tiene que ver con una serie de principios que están socialmente valorados, establecidos y que nosotros adherimos a él, ¿ya? Y esa sería una especie, la ética sería lo público, ¿ya? Una moral pública sería la ética. El tema es cuáles, en términos sociales, económicos y políticos, cuáles son los valores que tiene nuestra sociedad y que se establecen en cierta ética. Y ahí yo creo que es donde también tenemos que discutir nuestros valores. En nuestra sociedad se valora la competencia, se valora el exitismo, se valora el consumo, se valora el tener más recursos y jactarse de esos recursos, ¿ya? Y ahí está el consumo luego existo. Eh, y por lo tanto, en ese trayecto, si es necesario para yo ser más rico, ser más exitoso y garantizar el sustento y el progreso económico, individual o familiar únicamente, si es necesario pasar a llevar a otro o a otros, se hace. Y así lo hace la sociedad chilena, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo entiendo lo que sostiene su compañero, pero también digo, ojo, también tenemos que hacer una revisión en torno a cuáles son los valores, los principios que, que sostienen nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestro sistema social y cultural. ¿Ya? Yo creo que coincido un poco que en términos de entender la lógica que sostiene su compañero, pero también cuestiono cuáles son los valores que sostiene nuestra sociedad. ¿Comentarios, consultas? Ahí hay algunas... Tal vez, Sí, como usted decía, que en Suecia eran como más igualitarios, aquí en Chile sí. igual se debería implementar lo mismo porque al final como que los colegios particulares acceden a una educación mejor, digámoslo así, y tienen mejores resultados en la PSU en comparación con colegios públicos. Entonces, al final, si se implementara lo que hacen en Suecia, habría menos segregación y más equidad. Sí, se avanzaría bastante en el tema. Fíjese que en Chile es tan brutal esto de la segregación que no se ve únicamente en el ámbito educativo, que hay colegios para ricos, hay colegios para sectores medios y hay colegios para pobres, ¿ya? Así de segregado en Chile, sino que también hay universidades para ricos y hay universidades para pobres, ¿ya? Lo vemos a nivel nacional, hay universidades que son elitistas y que son, cuando uno ve las mensualidades, son de otro planeta, no son de Chile, ¿ya? Lo que debiese pagarse mensualmente, ¿ya? Pero también hay salud para ricos y también para pobres,
¿ya? Hay ciertas clínicas que efectivamente pueden resultar hasta prohibitivas para una cantidad importante de la población. Pero también hay barrios para ricos y para pobres. Hay lugares de veraneo para ricos y para pobres, ¿ya? Eh, se compartirá el mismo cerro Carlos Condel acá en Curicó, pero no es lo mismo las laderas de ese cerro, ¿ya? Ustedes saben que para, podríamos decir, la ladera sur del Cerro Carlos Condel está Avenida España y ahí vive cierto tipo de población, pero para la ladera norte está la población Curicó, está la Manuel Rodríguez, ¿cierto? Hay un pequeño lugar que se llama la población, creo que se llama Puente Alto, y tiene otras características, ¿ya? A ese nivel de segregación tenemos en espacios súper concretos, ¿ya? Y claro, si existiesen colegios públicos en la cual asistiese toda la población y que sean de calidad, sería un espacio de integración claramente, ¿ya? Claramente, claramente. Y de integración social, económica, cultural, etcétera, ¿ya? Pero hoy día no, hoy día lo que tenemos es más bien, como dicen incluso Abraham Mackenzo, que lo he mencionado, hay un trabajo que está también Luis Sandón Millavil, está Fabián Cabaluz, un trabajo que hicieron para la UNESCO y en la cual hacen referencia a que en Chile no tenemos un sistema educativo, tenemos un mercado educativo, ¿ya? Por lo tanto, va a depender del bolsillo al cual se pueda acceder. Por lo tanto, es un mercado educativo, no un sistema educativo, ¿ya? Así es que... Comentario, hay un comentario que escriben, dice, Chile es tremendamente desigual, siempre se benefician los poderes eh, que no quieren perder sus privilegios, como diría Cecilia Morel, ¿ya? Deberían perdonar los profes, imagínense que este mismo gobierno hace años perdonó a la Polar, claro. Chile debiese construirse de nuevo. Claro, bueno, ahora hay un cambio constitucional, hay un proceso que ya se inició y ahí hay elementos que hay que discutir, es decir, ya, ¿cuáles van a ser los valores, como decía su compañero, el tema ético, cuáles van a ser los valores de este país que nosotros debiésemos privilegiar, ¿ya? ¿Cuál debiese ser la carga tributaria? ¿Cuál debiese ser la relación entre Santiago y las regiones? ¿Cuál debiese ser el tipo de democracia, más participativa o no? ¿Cómo vamos a entender la ciudadanía? ¿Cuáles debiesen ser los derechos de las personas? ¿Ya? Y todas estas problemáticas que estoy diciendo son propias de la discusión de la formación ciudadana, ¿ya? Son propias de, así construimos al ciudadano, enriquecido de todos estos debates, y no únicamente de que reducir la formación ciudadana a cómo señalan los niños cómo hay que hacer la rayita en un ejercicio que se hace en los colegios eligiendo la directiva de curso, ¿ya? O que participen en algunos debates que se hacen, por ejemplo, en tercero y cuarto medio, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo nosotros avanzamos a una democracia mucho más profunda, a una democracia también económica, social y no únicamente política, ¿ya? Y hay una oportunidad maravillosa ahora para discutir todos estos elementos, ¿ya? Hay que ponerlo a discusión, tenemos que discutir como sociedad y acostumbrarnos a discutir, a deliberar, a opinar distinto, a valorar también esa riqueza en la diversidad. Dice, existe segregación en diversas áreas, salud, educación, economía y una infinidad de cosas más. Exactamente, ¿ya? Y cómo nosotros avanzamos en esto. Miren, por tiempo le voy a mostrar nada más, pero bueno. Miren. Para ver la desigualdad en ingresos en los países se utiliza el famoso coeficiente Gini. Si nosotros lo vemos en América Latina, el 0 es absoluta igualdad y 1 o 100 en esto sería absoluta desigualdad. Y Chile tiene 51,8 en el contexto latinoamericano. Usted dirá, profe, pero Chile no le gusta compararse con América Latina, sino que nosotros somos países de la OCDE. Bien, veamos la OCDE. ¿Cómo está Chile? Acá están los países de la OCDE, en la cual 0 es igualdad absoluta y 1 es desigualdad absoluta. Y fíjense, Dinamarca, Noruega, Eslovenia, fíjense la desigualdad. Fíjense el promedio de la OCDE. Y fíjense Chile, el país más desigual de la OCDE. Le insisto, a mayor desigualdad, mayor conflictividad social, ¿ya? Cada país y esto no lo estoy inventando yo, sino que incluso yo les puedo mostrar acá una
Este es un informe que fue publicado en 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la cual hace referencia a que la polarización de las sociedades es observada como un gran problema de los países que buscan el desarrollo, ya que obstaculiza la cohesión social y aumenta los conflictos sociales, ¿ya? Por lo tanto, y esta desigualdad es más abismante entre hombres y mujeres, ¿ya? Es más abismante entre zonas urbanas y rurales, y es más abismante entre la población local y la población indígena o inmigrante, ¿ya? En la cual salen más perjudicados los inmigrantes, los indígenas, las mujeres y las zonas rurales que la otra población, que no es inmigrante, que no es mujer, que no es indígena y que no vive en zonas rurales, ¿ya? Comentarios, consultas. Ahí dice su compañero, bueno, ahí dice, somos ciudadanos de primera y segunda clase desde la colonia. Eso pasa en nuestra constitución, dice otro compañero, en su ADN profundiza el rol del Estado como un rol terciario, vale decir, lo que un privado no brinda, el Estado lo subsidia para que un privado con aportes estatales lo pueda brindar y finalmente está lo 100% público. Es el núcleo de nuestra constitución, por eso todo es privado y poco es público, ¿ya? Ahí son opiniones que están escribiendo sus compañeras y compañeros, ¿ya? ¿Comentarios, dudas, consultas? Bueno, y esta discusión, insisto, se viene acá a futuro, es decir, ¿cuál va a ser la carga tributaria? ¿Cómo debiésemos pagar? ¿Vamos a seguir aumentando el IVA? ¿O vamos a efectivamente desarrollar impuestos, como dicen algunos, a los más ricos, que hoy día está esta discusión justamente estos días en el Congreso, el impuesto a los más ricos, o el impuesto a la renta, aumentarlo de verdad, ¿ya? Y así el Estado tiene más recursos para destinar a obras sociales y obras públicas, y por ejemplo, que la jubilación, que viene el concepto de júbilo, de alegría, sea de verdad júbilo y alegría para las personas que trabajaron por muchos años por el país y no estén viviendo en miserables condiciones, ¿ya? Tenemos una oportunidad maravillosa para mejorar y que todos nos sintamos integrados, ¿ya? En el país, ¿ya? Y para eso hay que también complejizar la mirada de la democracia. Y cuando usted tenga la oportunidad de hablar de democracia con sus estudiantes, por favor, superemos esta imagen tradicional que la democracia viene del demos, que significa pueblo, y el kratos, que significa gobierno, y por lo tanto gobierno del pueblo, y no decimos nada más, ¿ya? O decimos porque vivimos en democracia podemos votar. Esas son miradas reduccionistas de la democracia que necesitamos superar y ver la democracia en su complejidad y profundidad de sentirnos entre iguales, ¿ya? Dice profesor, es cierto que vivir en España es más barato vivir los impuestos, lo digo porque Palta Meléndez se fue para allá. Entiendo que sí, bueno, la empresa, y en esto sí tengo certeza, porque hay una empresa que es española, que es un banco, que es Santander, y tenía un amigo que trabajaba en un puesto importante del Banco Santander, y él decía, acá el Banco Santander en Chile paga nada de impuestos y en España paga muchísimo impuesto el Banco Santander, ¿ya? Por lo tanto, el Banco Santander chileno no puede estar aquí llorando de que no le alcanza para subir los sueldos a los trabajadores del mismo banco, porque la tributación en otros países es mucho más alta de lo que pagan acá en Chile, ¿ya? Y los impuestos a las personas, desconozco cuánto será específicamente lo que estén pagando de algo así similar al IVA, ¿ya? Pero la empresa en otras partes del mundo paga mucho más impuestos que en Chile, ¿ya? Y otra compañera dice, por la misma desigualdad, los ciudadanos hacen presión con el fin que se implementen cambios. Como dice usted, profesor, la desigualdad genera conflicto y violencia. Sí, efectivamente, ¿ya? A mayor desigualdad, mayor conflictividad, ¿ya? Y literatura, por favor, hay mucha, ¿ya? Y está permanentemente saliendo. Mire, yo creo que lo tengo por... uy, lo bajé, lo tenía por acá, pero un libro que me acabo de comprar, y que justamente que se llama La rebelión de los que nadie quiere ver,
¿Ya? Acá está. Juan Pablo Pérez Sainz. ¿Qué es lo que habla de la editorial Siglo XXI con la Flaxo? ¿Qué es lo que dice? Que efectivamente en este libro, cuando hay excesivamente mucha desigualdad, se han generado muchas conflictividades. ¿Ya? Otro libro que me lo traje ahora en noviembre cuando fui a exponer en Argentina, de Ariel, América Latina, tiempos de violencias. ¿Qué es lo que habla en este libro también? De cómo la desigualdad estructural que hay en estos países latinoamericanos genera violencia. ¿Ya? Por lo tanto, a quienes valoramos la paz, obviamente nos gustaría que estos temas se resuelvan y para eso hay que hacer cambios importantes, ¿ya? Para que no se genere un campo de cultivo ideal para la conflictividad social y obviamente la violencia que nadie quiere. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que ampliar esta concepción, como dice su compañero, concuerdo con ampliar la concepción de democracia, pero para ello hace falta educar al pueblo en todas las aristas que son parte de la distribución de los recursos, derechos, deberes, etc. Bueno, y ustedes están en un espacio privilegiado hoy día. Hay gente que hoy día en este mismo horario tiene que estar trabajando, pero ustedes tienen un espacio privilegiado para formarse por 5 años como profesores y poder recibir este tipo de insumos y posteriormente ampliar la mirada de la democracia y no quedarnos con esto que es la democracia es el gobierno del pueblo nada más, ¿ya? Porque eso es una mirada que es angosta para los desafíos que tenemos en el país. Lo último, ustedes van a tener para el día 20, hoy día estamos a 15, 29 de octubre, que es la última clase que tenemos, usted me tiene que enviar una microclase, ¿ya? Y yo se la voy a presentar ahora para que usted vaya pensando nomás lo que usted va a hacer, ¿ya? Acá la pauta ya está lista y yo se la voy a subir hoy día al portal UCM Virtual, pero usted lo que debe hacer es tomar las bases curriculares, lo revisamos la clase pasada, y tomar de las bases curriculares, obviamente de la unidad de formación ciudadana, ¿cierto? Usted va a tomar un objetivo de aprendizaje que tenga que ver con formación ciudadana. Usted puede tomar de primero a octavo básico, usted elige el curso y usted elige también el objetivo de aprendizaje, usted elige uno. A lo mejor usted va a elegir en sexto básico y en sexto básico va a ser el OA 14, por ejemplo. Y ese es el objetivo de aprendizaje 14, ese escoge usted que tiene que ver con formación ciudadana. Y usted eso lo va a transformar y lo va a presentar en una microclase a desarrollar entre 5 a 8 minutos. Y esta microclase usted se va a autograbar con un propio celular. Usted puede usar también el Teams o algún otro programa que a usted le acomode más, como usted quiera, y hacer una clase que tenga inicio, desarrollo, cierre, ¿ya? En la cual usted explique el objetivo con la habilidad cognitiva que esto implica, es decir, cuál es la habilidad que establece este objetivo que debe aprender el estudiante y el contenido centrado obviamente en las bases curriculares. Utilizar algún recurso motivacional, alguna imagen, algún relato, un video, lo que a usted se le ocurra. Explicar correctamente conceptos y entregar ejemplos en relación a la temática enseñada, de la formación ciudadana obviamente. Utiliza adecuadamente recursos temporales y materiales que permitan el buen desarrollo de la microclase, ¿ya? Plantean situaciones a resolver mediante actividad lúdica, es decir, cómo usted interpela a quien esté viendo su video a desarrollar algún tipo de actividad lúdica para aprender en torno a la formación ciudadana que usted está trabajando. Realiza un cierre de la temática rescatando aprendizajes integrados de la microclase. Cumple normas ortográficas, literal, acentual y puntual de los recursos utilizados. Si usted va a utilizar alguna pizarrita, si usted va a hacer alguna imagen, todo que esté bien con buena ortografía, ¿ya? Él cumple con los tiempos, 5 a 8 minutos, y comunica con un lenguaje formal y adecuado al nivel de los estudiantes que usted haya escogido. Si usted está pensando en primero básico, en formación ciudadana primero básico, tiene que usar un lenguaje adecuadamente para primero básico. Si usted está pensando en una clase para sexto básico, un lenguaje adecuadamente para sexto básico, ¿ya? Y con esto es. Y tiene 30 puntos. 30 puntos es igual a un 7 con un 60% de exigencia. Consultas, comentarios. ¿Se puede hacer un PPT? Sí, se puede hacer un PPT, ¿ya?
Profe, en Team no tenemos permiso para grabar ni hacer equipos. Por nuestra membresía no lo permite. Ya, voy a averiguar eso. Voy a averiguar, ¿ya? Pero si es que no, usted lo puede hacer con su celular, ¿ya? Esto es individual, no en grupo, individual, ¿ya? Así que usted libremente escoge, ve las bases curriculares de la enseñanza básica y usted ve en formación ciudadana, ya. ¿Qué curso quiero tomar? Cuarto básico, ya, ¿qué es de cuarto básico? Y usted graba este video, ya, perdón, usted elige primero que todo el objetivo, usted elige este video, perdón, este objetivo, prepara la clase, se graba con su celular. Si se va a grabar con su celular en posición horizontal, no vertical, ¿ya? Por lo tanto, usted se graba haciendo la clase o le pide a alguien que le grabe haciendo la clase. Usted lo puede hacer en su casa, con los implementos de su hogar, no es necesario salir a buscar algo a la calle, nada, nada, ¿ya? La idea es que usted se recuerde y por favor hágalo en su casa nada más, en su casa, ¿ya? Y puede utilizar material didáctico que usted construya sin necesariamente comprar algo, ¿ya? Puede usarlo. Y hace la clase y enseguida. Y esto, una vez que lo grabe, tiene dos posibilidades. Me manda el grabado a mi correo electrónico o esto lo sube a YouTube en privado y me manda usted el link en privado, ¿ya? Juan Pablo, ¿quería decir algo, parece? Una consulta con relación a si yo me quiero grabar a mí mismo, yo grabarme a mí mismo, dentro de mi vestimenta tengo que ir formal también o puedo ser semiformal. Sí, mire, y yo le sugiero que use el delantal que usamos para las prácticas, ¿ya? Ese blanco que nosotros tenemos acá en la universidad. Poca, ¿Ya? profe, gracias. ¿Ya? Si usted quiere estar más formal, ni un problema, ¿ya? Pero si quiere andar semiformal, le sugiero que use el delantal, ¿ya? Y ahí no habría ningún problema. Otra pregunta, profesor, si yo el video lo decido subir a YouTube, en la parte de la descripción o algo, no tengo que poner nada, como va compartido en privado, ¿no? No. Usted obviamente tiene que poner el autor y usted esto me lo manda, porque eso lo voy a revisar yo y usted más adelante incluso lo puede bajar si usted quiere, pero la idea es que quede en privado y no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Mm? Hola, profesor. Hola. ¿Cuánto debe durar el video? 5 a 8 minutos máximo. 5 a 8 minutos. Así Va a es. mandar la pauta, ¿verdad? ¿O ya la Por subió? supuesto. No. Terminando la clase la subo a la UCM virtual. ¿Ya? Perfecto. Y esto se entrega, ojo, el 29, es decir, en 2 semanas más, y la próxima semana, si hay dudas, obviamente o me pueden escribir también por correo, se las voy respondiendo, pero la próxima semana yo también les puedo atender dudas y vamos a dejar unos minutitos para atender dudas, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Y listo, individual, cada uno de ustedes elige el nivel, cada uno de ustedes elige el objetivo, el que a ustedes más le acomode, y usted piense cómo hacer una microclase que dure 5 o 8 minutos, ¿ya? Que tiene inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí? Bien. Parece que no hay ninguna otra duda. Entonces yo quedo comprometido a subir esto a la UCM virtual, esta pauta, para que ustedes la revisen con más calma y si hay otras dudas, como les dije, me pueden escribir por correo electrónico o lo pueden hacer la próxima clase que también vamos a tener tiempo para eso. ¿Ya? Les mando un abrazo, cuídense harto y que estén muy bien. Chao, chao. Profesor, antes Chao, que se vaya, profesor. una pregunta. Sí, por favor. ¿Puedo? Hasta ya es el día 29 de octubre. ¿Hasta qué fecha va? O sea, ¿hasta qué hora va a ser? ¿Podría ser hasta las 7 de la tarde, profesor? Sí, ¿O, podría ser. o hasta a lo mejor hasta las 1? De hecho, podría hasta las 18 horas, pero sí podría ser, ni un problema. Ya. Ok. Bien.
Les mando un abrazo entonces. ¿Ya? Que estén bien. Chau, Chao, chau. profesor. Chau, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profesor, muchas gracias. Chau, chau.